Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, como siempre, a nuestros compañeros de Colombia, de Ecuador, de Argentina. Gracias por estar con nosotros. México, en varios estados de la República. También darle un cordial saludo a los integrantes de la cuarta generación que están como invitados en este programa, invitados especiales. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Hoy tenemos una sesión muy interesante y como le decía a Mariana, una gran amiga, colaboradora en Argentina, quien amablemente nos hablará sobre qué está pasando en el mundo de los derechos humanos y las empresas, reiterando que son 3 horas más tarde en Argentina, si es que 10 de la noche por allá, abusando de la confianza que se conectara para que la mayoría de nosotros pudiéramos estar presentes desde México y otros países. Pues bueno, darles la más cordial bienvenida. Muchas gracias a todos, a todas por acompañarnos. Daré brevemente lectura de algunos antecedentes de nuestra invitada de hoy, Mariana Grosso. Ella es abogada, es titular del área de Servicios Públicos, Empresa y Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo de la Nación de Argentina. También ha colaborado como coordinadora del mismo programa sobre empresas y derechos humanos en dicha institución. Ha fungido como expositora, moderadora, organizadora y facilitadora en diversos foros sobre derechos humanos y empresas. También es autora de la Línea Nacional de Base de Empresas y Derechos Humanos. Y bueno, pues también ha sido revisora de diversos proyectos vinculados con el tema que hoy nos lleva de los derechos humanos y las empresas. Un tema, repito, importantísimo. Estábamos comentando hace un momento que nos falta mucha cultura, sobre todo en América Latina, para poder fortalecer esta alianza de las empresas y los derechos humanos en todo lo que conlleva. Y bueno, pues qué mejor que tener a una gran experta que se ha dedicado tantos años a esta materia. Y pues bueno, no quiero quitar más el tiempo. Mariana, nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te cedemos No, el micrófono. Adelante. muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Buenas noches a todos y todas. La idea es un poco, no sé cuántos de los que estamos hoy compartiendo este espacio conocen el tema o escucharon alguna vez de hablar de empresas y derechos humanos, o un poco la revisión que quiero contarles, esto de la responsabilidad social empresaria, ¿no? Que eso en algún momento estuvo muy de moda, pero nosotros vamos a hablar de otra cuestión, que esto va más allá de la responsabilidad social empresaria. Voy a compartir una presentación que está, eh, ¿la ven? Ya la pongo en un Listo. segundo, acá estamos, ahí la pongo como proyección. Ujú. Acá estamos, porque es la agenda, y un poco contarles, por eso les decía, de la responsabilidad social, empresas y derechos humanos. Digamos, hay toda una historia que viene de los años 70, que en 1973 se crea la Comisión en Naciones Unidas sobre empresas, corporaciones transnacionales. En 1976 se adopta la Declaración sobre Inversiones Internacionales, es lo que llamamos las líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE. México es país que está dentro de la OCDE y a su vez adhiere a estas líneas directrices, ¿no? En 1977 la OIT adopta la Declaración Tripartita para Empresas Multinacionales y Políticas Sociales. En 1983 hay un código de conducta también para empresas transnacionales de Naciones Unidas. En los años 90 está la creación de la Red de Pacto Global, no sé si ustedes conocen, que es la Red de Pacto Global también de Naciones Unidas, que tiene, digamos, está basada en 10 principios, y uno de ellos habla de el respeto a los derechos humanos. Ya en 2011, el Consejo de Derechos Humanos
adopta lo que llamamos como los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Ya en 2012 está la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río +20, y después también encontramos algunas, digamos, líneas vinculadas con esto, que este tema empieza a hacerse en los objetivos del milenio, y en la Agenda 2030 también habla del sector privado como colaborador de la agenda, pero a su vez para que respete la agenda. Y ahí entramos ya en el tema. ¿Y por qué hablamos de conducta empresarial responsable? Conducta empresarial responsable no podemos hablar solo de empresas y derechos humanos, sino que hay que leer este tema en base a estos tres instrumentos que ya les nombraba. Unos que son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, como ya les dije, las líneas directrices para empresas multinacionales, y la declaración tripartita de OIT. La idea es un poco hablarles, o para adentrarlos un poco a cada uno de los instrumentos que conforman este ecosistema de conducta empresarial responsable, y después ver qué elementos tienen en común y por qué estos elementos dialogan entre sí. Los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, como les contaba, fueron aprobados en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos y están basados en tres pilares fundamentales, que son proteger, respetar y remediar. Proteger es el Estado, es el deber que tiene de proteger los derechos humanos, las empresas tienen la obligación de respetarlos y deben establecerse mecanismos de remediación. ¿Por qué son importantes estos, cuando este instrumento, los principios rectores? Porque clarifica los deberes del Estado y de las empresas de respetar los derechos humanos en contexto de actividades empresariales, y establecer la ruta efectiva para mecanismos de remediación que puedan verse afectados por estas actividades. ¿A quiénes están destinados? Bueno, claramente que le habla al Estado, le habla a las empresas, pero también pone en el centro a quienes son los titulares de derechos que puedan verse afectados por las actividades de la empresa. Claro está que estos instrumentos, lo que vienen a hacer, no hay que pensarlos como una barrera, como un impedimento al desarrollo económico, al desarrollo de las actividades, porque toda Latinoamérica necesita recibir inversiones, necesita el desarrollo de sus actividades económicas, pero lo que nos vienen a decir esos instrumentos es que no debe hacerse a cualquier precio. Mejor dicho, no puede hacerse estas actividades a costa de. Entonces, ¿qué se pide? Que en esas actividades justamente tengan su respeto a los derechos humanos. Como ya les decía, está basado en tres pilares. Del principio 1 a 10 habla del deber del Estado de proteger los derechos humanos, habla del Estado como actor económico, porque sabemos que el Estado cuenta con muchas veces como contratista o bien con empresas estatales que piden estos principios que el Estado tiene que predicar con el ejemplo. Entonces, quienes primero deberían adoptar, y que ya lo vamos a ver después, que son los procesos de debida diligencia, es el propio Estado cuando actúa como un actor económico. Y otra cuestión fundamental en esto, que habla de la coherencia política. Esta coherencia política, es decir, tanto en todos los estamentos dentro de los gobiernos, tienen que estar alineados en lo que esperan de sus empresas, y que no pueden haber políticas públicas que sean contradictorias. Lo que se espera es que estas políticas públicas en este marco de proteger estén alineadas. El pilar de los pilares de los principios 11 al 24 habla de justamente de las empresas deben respetar los derechos humanos, y ahí hablan de el proceso de debida diligencia que deben realizar las empresas en el marco de sus actividades. No me voy a detener mucho en esto porque después se los voy a contar un poquito más adelante. Y después se establecen los principios que hablan de los accesos a los mecanismos de reparación, que nos están hablando de los mecanismos estatales de reparación y los mecanismos no estatales, que son los mecanismos que se llaman operacionales, que estos mecanismos son los que deben contar las empresas
para que tanto sus trabajadores, por ejemplo, sus contratistas, toda su cadena de suministro, o bien el tercero, que es, por ejemplo, un consumidor, pueda tener su mecanismo de reclamo y de reparación dentro de la propia empresa. Estos principios rectores tienen un enfoque preventivo, es decir, de no hacer daño, que es lo que se espera que justamente haciendo un proceso de debida diligencia se eviten causar o contribuir a estos daños y a su vez prevenir o mitigar los impactos negativos de las empresas, incluidas sobre sus propias actividades y sobre toda su cadena de suministro. Es decir, esto hay que pensarlo, estos principios, cuando hablamos del enfoque preventivo y lo hablamos en términos de empresa. A la empresa justamente le conviene hacer todo su proceso identificando esos impactos negativos que puedan causar o llegar a producirse, porque va a tener un menor costo al momento de reparar. En términos empresariales, si se habla de costos, la realidad es que la empresa haga sus ejercicios y sus procesos de debida diligencia, a largo plazo va a tener un beneficio. ¿A quiénes les hablan estos principios rectores? A todas las empresas, independientemente de su tamaño, que pide que se respete los derechos humanos reconocidos internacionalmente y esto no crea una nueva obligación legal. O sea, esto desde el vamos, todos estos instrumentos en principio como tal no crean nuevas obligaciones legales. Y también nos dice otra cosa muy importante de los principios rectores, que los derechos humanos no pueden ser compensados. O sea, hacer, como se dice coloquialmente, hacer el bien en un ámbito no compensa los daños producidos en otras instancias. El pilar 2 específicamente lo que nos dice es que el respeto que se pretende y cuando hablo incorpora, y ahí es donde nosotros sí le vemos el vínculo, digamos que obligaría, no los principios como tal. Lo que dice es el respeto como mínimo de la Carta Internacional de Derechos Humanos y de los convenios fundamentales de la OIT. En el caso de Argentina particularmente, nosotros tenemos incorporados a nuestra Constitución Nacional los tratados fundamentales o principales de derechos humanos. Entonces nadie podría excusarse porque no exista o que estos principios no sean vinculantes de no cumplir con lo que la propia Constitución Nacional nos está mandando. O sea, no sería una excusa. Entonces ahí es donde podemos encontrar, digamos, que no puede ser una excusa para violentar o vulnerar los derechos humanos. En el caso de Argentina, están incluidos en nuestra propia Constitución Nacional. Las líneas directrices para la OCDE y para empresas multinacionales, en nuestro caso, por ejemplo, en Argentina se da una paradoja. Argentina no es miembro de la OCDE, pero desde el año 97 adhiere a las líneas directrices. Estas son recomendaciones a las empresas que operan en sus países adherentes. Su última actualización fueron de 2023, están abiertas a otros firmantes de la declaración de inversiones, es avalado por las partes interesadas, tanto por los estados como por las empresas eh, que integran, digamos, los países miembros de OCDE, que están de OCDE o adheridas. A su vez establecen también mecanismos de remediación y piensen que también los principios rectores también hablaba de mecanismos de remediación que son los puntos nacionales de contacto. México también tiene su punto nacional de contacto y que se puede recurrir ante la vulneración de algunos de los temas que abordan las líneas directrices y a su vez desde la OCDE están estableciendo, se están trabajando, son guías sectoriales, como fue la guía de debida diligencia, el manual para minerales, el manual de de FAO para deforestación o debida diligencia en cadenas de suministro agrícola. Las líneas directrices están divididas en distintos capítulos, que hay criterios generales, habla de derechos humanos, habla de empleo y relaciones laborales, habla del medio ambiente, habla de los intereses de los consumidores, que
como les decía, o sea, sirve a las empresas, digamos, en cuanto a qué es lo que espera y qué debería ser su conducta. Y por eso desde la UDE también digamos, se implementaron guías sectoriales específicas. La declaración tripartita de la OIT, ustedes saben que esto sí es un concepto justamente tripartito para no ser reiterativa. Estas líneas fueron adoptadas y aprobadas tanto por estados, por los sindicatos y a su vez por el sector empresario. Esto está vinculado con todas las normas laborales. La última actualización que tuvo fue en 2022 y el objeto que tiene es fomentar una contribución positiva que las empresas puedan aportar al progreso económico social y a su vez la consecución del trabajo decente y minimizar las dificultades que puedan dar lugar en las operaciones para las empresas. ¿Y quiénes son los destinatarios? Bueno, las empresas multinacionales y las que no lo son, los gobiernos, las organizaciones de empleadores y a su vez las organizaciones de trabajadores. Habla, bueno, en los temas, como ya les decía, específicamente están vinculadas con la promoción del empleo, la seguridad social, la abolición de trabajo infantil, igualdad de oportunidades, las condiciones de trabajo de vida, incluidos los salarios, las condiciones del trabajo, las relaciones de trabajo donde se reconozca la libertad sindical. Es decir, que esta declaración está vinculada específicamente, digamos, con cuestiones laborales, tiene un mecanismo de resolución de conflictos, pero de manera diferente a lo que establecen los principios rectores y a las líneas directrices. Esto es un poco lo que les decía, digamos, la relación, estos tres instrumentos conversan entre sí. Cuando, ya como ya les decía, en 1976 y cerca cuando se aprobaron la declaración tripartita de OIT, en ese momento no se hablaba del respeto a los derechos humanos. Fueron las distintas modificaciones, tanto a las líneas directrices como a la declaración tripartita de OIT, que incorporan el concepto del respeto a los derechos humanos y cada uno tiene, y a su vez ellas dialogan entre sí porque esperan, digamos, procesos de debida diligencia. Los principios rectores nos dan el marco de empresas y derechos humanos y los estándares en derechos humanos. Las líneas directrices tienen un enfoque más amplio y están enlazadas con políticas económicas y quien aporta la guía de debida diligencia y tiene una estructura, y la declaración tripartita justamente tiene una estructura tripartita, participan estados, trabajadores y empresas y nos habla específicamente de la dimensión laboral. Y por otra parte contamos con un informe producido por la Relatoría DESCA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hubo toda una recopilación sobre estándares latinoamericanos en empresas y derechos humanos. Así que en Latinoamérica también contamos con este instrumento. Como les decía, estos instrumentos están alineados y se complementan entre sí. Las organizaciones trabajan de manera conjunta para el fortalecimiento y colaboración y coordinación con todos los sectores para alinear estos estándares y a su vez tener prácticas coherentes y estandarizadas. Y hay un mensaje conjunto de todos de los instrumentos que hablan de la necesidad de proceder con debida diligencia para identificar, mitigar, responder a los riesgos e impactos negativos potenciales o reales, consultando con las partes interesadas, y hablan de la responsabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro y los efectos vinculados a sus operaciones o a los productos a través de las relaciones comerciales, y también hablan los tres del acceso a mecanismos de reparación eficaces. Ahora bien, en cuanto a los estándares interamericanos, bueno, la Corte en- Interamericana
en el 2015 hace un informe temático sobre empresas extractivas y derechos humanos apunta específicamente a víctimas que pertenecen a pueblos indígenas. También la Corte responsabilizó, perdón, a los estados por las violaciones que tienen origen en la actividad empresarial. Está el informe temático de la Redesca que fija estándares interamericanos sobre la agenda de empresas y derechos humanos, que resalta como primer criterio la centralidad de la persona y a su vez llama la aplicación del principio pro persona en el ámbito de empresas y derechos humanos. Y recientemente la opinión consultiva, la 3225, no sé si la conocen, que tiene que ver de la Corte Interamericana sobre la emergencia de cambio climático y derechos humanos, que es ustedes saben que estas opiniones no son vinculantes, pero sí aborda esta opinión, la responsabilidad de las empresas en contexto de emergencia climática y piden que se establezcan procesos de debida diligencia justamente para identificar, prevenir y mitigar estos impactos negativos. Y también llama a los estados a que se regulen sobre estos procesos de debida diligencia. También hay jurisprudencia de la Corte Interamericana, yo después les voy a dejar, les dejo a Sergio, digamos, esta presentación para que tenga, para aquellos que no los conocen, las distintas jurisprudencias donde se hacen referencia a los principios rectores y en todos los casos, en estos casos, como el de Pueblo Calinas, perdón, esto es cuando empieza cuando a relacionarse los estándares en 2015 en empresas y derechos humanos, pero sí después en las otras sentencias a partir de 2016 ya hace referencia específica a los principios rectores, trabajadoras de Hacienda Brasil Verde, bueno, contra Brasil, en dos casos, bueno, fueron condenados estos estados, un caso que cuando hablamos de empresas y derechos humanos, y es muy referido, es el empleado de las fábricas de fuego contra Brasil, un caso para Argentina, que es en materia laboral, es Poltore, los buzos misquitos también, contra Honduras, y el caso de Vera Rojas con Chile, que está vinculado también con una empresa prestadora de servicios de salud. Acá en todos los casos se dieron tanto por situaciones de trabajo forzoso, tanto por las empresas no adoptar digamos, en estándares de salud o en cuestiones laborales fueron condenados los estados, pero sí en todas estas sentencias se hace referencia a los principios rectores. Eh, como les comencé la conversación, cómo arranqué la conversación y que les decía de la responsabilidad social empresaria, eh, para diferenciarla de la conducta empresarial responsable. Fundamentalmente, en un caso u otro, bueno, es el carácter vinculante, ¿no? Cuando decimos el respeto de los derechos humanos como tal, ahí nosotros lo vemos como una obligación. En cambio, la responsabilidad social empresaria es una conducta voluntaria de las empresas frente a sus stakeholders y no implica responsabilidad alguna en términos de imputación causal por daños. Es un mecanismo de autorregulación de la empresa y como siempre nosotros ponemos el ejemplo cuando hablamos de RCE, digamos, viene una empresa, se instala, vamos a poner un ejemplo, una empresa minera que en general tiene impacto sobre el medio ambiente, pero en ese lugar que se instaló, la empresa armó un centro de salud, armó la escuela y asfaltó las calles en ese pueblo. Entonces, en el concepto de cuando hablamos o como hay muchos casos, organiza eventos especiales para los niños en ocasión de celebrarse el Día del Niño, el Día de las Infancias, y con eso da por, digamos, sentado que hay una responsabilidad en el accionar de esa empresa. Nosotros decimos que no, porque si la empresa vulnera, por ejemplo, el derecho a un ambiente sano, contamina
y a su vez tiene afectaciones al derecho a la salud de esa población que está lindera a donde la empresa desarrolla sus operaciones, por más que la empresa haya construido el centro de salud, por más que la empresa haya construido hasta una escuela, no la exime de responsabilidades en términos de respeto a derechos humanos. Y ahí es donde hablamos justamente de la conducta empresarial responsable, porque decimos, es una responsabilidad de las empresas bajo un determinado marco normativo internacional y que está complementada por el derecho interno, ¿no? O sea, claramente esto tenemos los estándares internacionales, pero a su vez hay un derecho interno que regula también estas actividades. Y ahí vamos al nudo y que es hoy por hoy el gran tema que, como ya les dije, lo encontramos en las líneas directrices de la OCDE, en la Declaración Tripartita de ABT y en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que es la debida diligencia como tal, lo que muchos podemos apreciarnos, no sé si ustedes lo tienen en estos términos, pero es el actuar diligentemente, el actuar como un buen hombre de negocios en términos de la ley de sociedades, por ejemplo, de Argentina. Y acá, ¿cómo lo interpretamos, lo que es la debida de diligencia? Como un proceso para identificar, prevenir y mitigar y explicar cómo se abordan los impactos negativos reales y potenciales de la empresa en sus propias actividades, en sus cadenas de suministro y en otras actividades comerciales. Solo para contarles una anécdota que cuando hablamos de en el marco de los principios rectores, hablamos de impactos negativos, pero cuando hablamos en términos de las líneas directrices de la OCDE, hablamos de riesgos. Y esto, que en definitiva, digamos, acá hay también un nudo y es este lenguaje y cómo hoy por hoy le hablamos a las empresas. Cuando ustedes, la experiencia que nosotros tenemos, no sé si alguno tuvo la oportunidad de hablarle a alguna empresa sobre derechos humanos. Y la experiencia que tenemos nosotros desde la Defensoría, cuando hemos hablado con el sector privado, es nosotros y ustedes conocen, digamos, la situación nefasta que vivió Argentina en todo el proceso de la dictadura, el proceso militar. Entonces, ¿qué nos decían las empresas cuando íbamos a hablar de este tema? Yo no violé ningún derecho humano, yo no tuve nada que ver con aquel momento. O sea, esta relación y que nos ha pasado con colegas de otros países que tuvieron también dictaduras instaladas en los 70, esto es un tema que sí se da, hay que decir, cómo hablarle a las empresas en derechos humanos. Y de la misma manera que si le hablamos de impactos o le hablamos de riesgo, porque las empresas, ellos tienen un análisis de riesgo financiero. Bueno, acá lo que le pedimos es un poco más, es el análisis que tienen que hacer sobre sus riesgos y sus impactos en todo su proceso en derechos humanos en derechos humanos. Y también, como les decimos, una empresa constantemente y en la diaria ellos están conviviendo, gestionando derechos humanos, el derecho a la privacidad, los derechos laborales, estamos hablando de manera interna, pero a su vez estos impactos deben medirse para el afuera. Y también para diferenciarlo un poco con el tema del compliance o el tema del cumplimiento, porque el tema del cumplimiento, que si bien es una ventana donde puede introducirse esta temática para las empresas, el compliance, el cumplimiento, en principio habla para dentro de la empresa. La debida diligencia está y es justamente para el exterior, o sea, los que puedan ser afectados por las actividades de las empresas. Claramente que no excluye a sus propios trabajadores o a quienes estén relacionados en su cadena de suministro, pero también habla al tercero que pueda ser impactado por esa actividad. Y
¿Qué es lo positivo también de este proceso de debida diligencia? Porque contribuye a que las empresas anticipan y prevengan o mitiguen estos impactos. Claramente una actividad empresarial no tiene impacto cero, digamos. Eso sería ilusorio pensar que la actividad empresarial no tiene ningún tipo de impacto. Y claramente si lo diferenciamos por tipo de industria, por tipo de sector, los impactos son sumamente diferenciados por ejemplo, una empresa de tecnología no tiene los mismos impactos que puede tener una empresa minera, que igualmente el proceso lo tienen que realizar de la misma manera, ¿no? Y acá es un poco esto que está planteado por la OCDE, que fue esta guía de debida diligencia de la OCDE, está revisada y ha colaborado la OIT y ACNUD, eh, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, porque para justamente alinear lo que les decía, los instrumentos. Entonces acá lo que sería es el proceso planteado como, bueno, lo primero que hay que hacer es la incorporación. Las empresas deberían incorporar la conducta empresarial responsable sus políticas y a los sistemas de gestión. Después el proceso de identificar y evaluar los impactos negativos en toda su cadena de suministro. Después tener, digamos, acciones ya preestablecidas para cesar, prevenir y mitigar esos impactos. Después para realizar un monitoreo, porque esto lo tenemos que pensar como un proceso continuo, ¿no? Entonces tengo que monitorear justamente en este proceso de cesar, prevenir o mitigar y después comunicar, que claramente esto es algo que es lo que se espera, pero en general, primero, no se, estos procesos de diligencia no son públicos y no todas las empresas lo tienen y si lo están implementando, lo esperable es que se comunique, pero no es una situación que se da. Y por último, es sí establecer los mecanismos de remediación. Recientemente nosotros realizamos con la Defensoría un evento de alto nivel para que ya no conversar desde la teoría, que es lo que que se espera en un proceso de debida diligencia, sino hoy por hoy cómo está la situación actual y casos prácticos y qué es lo que se está mirando. Y justamente participó la OCDE en este evento y mostró los resultados de una encuesta sobre cómo las empresas estaban implementando o no, digamos, estos procesos de diligencia. También participó Pacto Global Argentina. Bueno, los números son bajos. La realidad es que las empresas voluntariamente no están aplicando estos procesos de diligencia. Por un lado, algunos le atribuyen a los costos, digamos, que representan esta implementación, pero también conversando con el sector privado, muchas veces estos procesos están escritos y que lo que se necesita es hacer una unificación, un reordenamiento de procesos que sí se están llevando adelante dentro de una empresa, pero que tal vez no lo tengan o con este nombre o tal vez no como lo hacen sí en algunos casos cuando están haciendo reportes de sostenibilidad. No sé si escucharon hablar alguna vez de los reportes de sostenibilidad en el marco de los estándares GRI. Bueno, GRI hace ya 2 años que hay uno de sus indicadores para evaluar, habla de también evaluar evaluarse en el tema de sus riesgos en derechos humanos, o sea que está incorporado en uno de los estándares que tiene, en uno de sus indicadores. Esperen que se me traba acá. Ahí está. Y ahora bien, ¿por qué cuando yo les decía que voluntariamente es el porcentaje, digamos, es poco el que se están implementando procesos de diligencia?
¿Y por qué se tiende o se está discutiendo sobre la regulación en debida diligencia? Hay antecedentes de regulaciones. En 2017 hay una ley francesa de debida diligencia, la ley de esclavitud moderna del Reino Unido y de transparencia en California de 2018. En 2019, Holanda dicta su ley para erradicar el trabajo perdón, infantil, y después la ley sobre esclavitud moderna de Australia, que en el caso de, para que se den una idea, cómo impactan estas leyes, cuando una empresa, y tenemos un caso en Argentina que se iba a instalar una empresa holandesa, perdón, australiana, cuando una empresa australiana se instala en otro país, sí debe cumplir y asumir compromisos, por ejemplo, de no tener, que hay un compromiso de trabajo libre de lo que sería esclavitud moderna. Entonces, en nuestro país se iban a instalar, pero la empresa hizo esta declaración de jurada, su no compromiso, o sea, su compromiso a no tener trabajo esclavo, en definitiva, y a pesar de que se iban a instalar en Argentina, pero la ley los manda que en cualquier lugar del mundo, como es la empresa australiana, debe cumplirlo. Después una ley, la ley alemana de debida diligencia, que en principio fue voluntaria. En ese caso de la ley, primero le dice a las empresas que voluntariamente y realicen sus procesos de debida diligencia, y el gobierno alemán dijo, si en tanto tiempo no la adoptan voluntariamente, se hace obligatoria la ley. Bueno, no se adoptó voluntariamente y ya es obligatoria para todas las empresas alemanas, independientemente de dónde estén radicadas, tienen que realizar el cumplimiento sobre lo que debo informar sobre el proceso de debida diligencia. Y después, en 2022, la ley de transparencia de Noruega. La regulación sobre deforestación, ustedes de la Unión Europea, ustedes saben que por lo menos en la Argentina entra en vigencia después de una prórroga a partir del 1 de enero del 26, en la prohibición de ingresos de productos donde haya existido deforestación a partir de 2015 y que incluya este proceso de debida diligencia. Fue discutido porque tenía que haber entrado en vigencia hace un año atrás. Por lo menos en algunos países de América del Sur, incluidos Argentina, hubo toda una discusión a nivel, digamos, de los ministerios de Relaciones Exteriores, porque esta regulación eh, sobre deforestación y el no ingreso de estos productos se tomaba como una barrera para arancelaria. Entonces ahí venía esta discusión si es una barrera para arancelaria o no. Esta en lo que sería este proceso, este identificación de estos productos, o sea, que no puedan ingresar si tienen, que estén libres de deforestación. Y después, en 2024, después de muchas discusiones, la Unión Europea dicta la directiva sobre debida diligencia en materia de sostenibilidad, que muchos de los que veníamos trabajando y las discusiones que se dieron y los aportes que se hicieron a esta directiva, bueno, este año, y en el marco de, por lo menos para Latinoamérica, con esto de todavía no los pocos intentos que acá estaba ahí, se los ponía, Colombia y Chile, que en definitiva tuvieron sus intentos para regular los procesos de diligencia que no se dieron, y creíamos que justamente que esté operativa la directiva de la Unión Europea iba a ser un impulso para las regulaciones en Latinoamérica. Bueno, se le puso un stop, se llama un stop a la directiva para que entre en vigencia, y hoy por hoy está en un proceso de revisión. Tanto sociedad civil como la academia
está pidiéndole a la Unión Europea que esta revisión no sea, digamos, en detrimento de todo lo que se había logrado, porque esta directiva en realidad es paulatina, no se aplica a todas las empresas de la misma manera, tienen que tener esto, digamos, es gradual. En principio son las grandes empresas con una determinada cantidad de empleados, o sea, no es que se iba a aplicar o se le iba a exigir de manera igualitaria para todas las empresas, sino que tenía una gradación en su aplicación. Entonces, lo que se espera es que no haya un retroceso, ¿no? En esta revisión y en este stop que se está realizando. Hoy por hoy, antes de llegar a esto, hoy por hoy, en el caso de debida diligencia, no sé si ustedes escucharon hablar alguna vez del proyecto CERALC, que es el proyecto para la conducta empresarial responsable para Latinoamérica y el Caribe, que es un proyecto en el cual integran las tres agencias, ACNUD, OIT, y OCDE. Y en el marco de ese proyecto hay uno específicamente que va a ser público dentro de muy poco tiempo, se hizo una matriz de impactos en derechos humanos. Es una herramienta que se puede utilizar y es para toda la cadena, y dependiendo de las actividades, es como todo el procedimiento. eh, qué derechos pueden estar afectados, cuál es el semáforo, digamos, que no tenga que ver con con la frecuencia que puede tener ese impacto, sino con la gravedad. Entonces yo lo priorizo, ese impacto. Es una herramienta que va a ser muy interesante, que está realizada por ACNUD y sociedad civil en el marco de el proyecto CERAL. Y después, y que digamos, no me detengo en los mecanismos de reparación, porque claramente si hay un daño hay que repararlo. Los principios rectores están claramente los judiciales y los extrajudiciales. Y ahí es donde les estamos, en este caso, para darles ejemplo, una Defensoría del Pueblo, una INDH, puede repararlo, y a su vez los puntos nacionales de contacto, que también son mecanismos de reparación estatales no judiciales. Y como les decía, los no estatales son las empresas que tienen que tener, digamos, esos mecanismos deben estar alineados al principio rector 31, que sean legítimos, accesibles, predecibles, equitativos, transparentes, compatibles con los derechos, basarse en la participación y el diálogo. Y esto es fundamental para el tema en las empresas, en el caso de la confidencialidad, ¿no? Porque esto también tiene que ver en el caso de defensores, por ejemplo, de derechos ambientales, que al denunciar en una empresa después no tenga una represalia por parte de justamente de la empresa al tener denuncia, o un propio trabajador que pueda tener un mecanismo de denuncia sin que exista una represalia por parte de los propios, de esa propia empresa. Para contarles un poco en el qué contexto nosotros desarrollamos esta actividad, bueno, la Defensoría del Pueblo en Argentina es una institución nacional de derechos humanos alineada con los principios de París en el marco de Naciones Unidas. Lo que hacemos, parte de nuestras funciones, es una promoción del respeto por parte de las empresas. Acá tenemos las defensorías, dos sombreros. Uno es el de promoción de derechos, y en ese caso, en esta promoción de derechos también incluye o incluimos a las empresas, y a su vez nosotros podemos recibir reclamos y realizamos recomendaciones en el caso que las empresas sean denunciadas. Y en ese contexto también nosotros tenemos un papel relevante en la protección a las personas, a comunidades afectadas, como les decía, por los impactos negativos. Somos un mecanismo de reparación, y a su vez promovemos todos estos instrumentos internacionales en empresas y derechos humanos, conducta empresarial responsable y debida diligencia.
Fueron muchas las actividades desde la Defensoría que venimos realizando de 2017 en el marco de esta agenda. Y creemos que digamos, un punto a destacar y que se hizo con colaboración de OIT, ACNUR, OCDE y UNICEF Argentina, hicimos la línea nacional de base en empresas y derechos humanos, donde nosotros, digamos, la línea de base lo que buscó es ver cómo estaban implementados los principios rectores sobre empresas y derechos humanos en las políticas públicas, en la normativa y a su vez también en las sentencias judiciales. Y eso nosotros, digamos, detectamos brechas en esta aplicación, en las diferentes temáticas de la agenda y efectuamos recomendaciones. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo de esta línea nacional de base que fue encargada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Defensoría como organismo independiente? Esto en realidad fue el insumo principal para la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos es una política pública en la cual se esperan los compromisos que puedan tener los distintos ministerios para implementar diferentes acciones por parte de los ministerios alineadas con los principios rectores. Argentina en noviembre del 2023 lanzó su primer Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, pero la paradoja que tuvimos es que con el cambio de gobierno, si bien la resolución a través de la cual se aprueba el plan no fue derogada, está vigente, en los hechos el plan no se está implementando. En Latinoamérica, quienes tienen Plan Nacional de Acción son Chile, que tiene el Plan Nacional que lo tienen en la segunda etapa, o sea, ya tienen dos planes nacionales de acciones. Perú tiene su plan nacional de acción. Brasil no tiene un plan nacional de acción, pero sí tiene un plan en conducta empresarial responsable. Eh, Colombia tiene también dos planes nacionales de acción, que tiene la paradoja que se hizo sin línea nacional de base, el primero, o sea que no se identificaron las brechas, se escribió solamente, y el segundo sí se estaba realizando la línea nacional de base. Y en México, como les dije, como bueno, en la conversación previa que tuvimos, hubo dos intentos, hubieron dos consultas para la realización del Plan Nacional de Acción, pero que no vio la luz. Discusiones que se dan en este marco, hay un grupo de trabajo específico sobre empresas, y un grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, eh, que bueno, que ahí está la promoción y la instancia de los países, la insistencia, mejor dicho, a esta elaboración de políticas públicas y que es como son los planes nacionales de acciones. La discusión es, sin plan de acción, empresas y derechos humanos no existen, no lo puedo exigir como gobierno, no lo puedo implementar en algunas políticas públicas. Bueno, la conclusión es que, aunque no exista un plan nacional de acción, digamos, la expectativa que se tenga de las empresas tiene que ser la misma, porque el respeto a los derechos humanos en la actividad tiene que estar, aunque no exista un plan nacional de acción como tal. Entonces, sí, es interesante que exista, sí también las políticas públicas, en definitiva, lo hablo por Argentina, que no tienen una continuidad, ¿no? Hay un cambio de gobierno y cambia, no hay una política de Estado como tal que tendría que persistir, sino que hay un cambio, pero sí debería exigirse aún así este respeto y el deber del Estado en proteger. Eso no lo exime al Estado que el deber de protección, ¿no? de los derechos humanos. Así que un poco quería cerrar con esto. Es muy grande la agenda. Esto les quise dar un panorama. Podemos conversar después sobre temas hay puntuales
que están transversalizados con la agenda, ¿no? de empresas y derechos humanos. Así que les dejo mi correo. Muchas gracias por la atención y cualquier consulta, bueno, a disposición, ¿no? Muchas gracias, Mariana. La verdad es que es triste lo que comentas, por ejemplo, en el caso de México, que ha quedado en intentos. Veo con beneplácito que otros hermanos en Latinoamérica, Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia, llevan más esfuerzos en la materia y es una situación de sensibilizar, más que otra cosa, sensibilizar, porque no entiende, el mecanismo empresarial no entiende que deben de estar vinculados a todos los ejes rectores en temas básicos de cuidado al medio ambiente, en atención a la dignidad humana, en cuestiones de no discriminación, cómo van a atender a personas con discapacidad. Nosotros estamos promoviendo un distintivo para las empresas comprometidas con derechos humanos, donde a través de un autodiagnóstico se evalúan para saber qué tienen y qué no tienen en base a estos ejes rectores. Lo que tienen, palomita, lo que no tienen, pues hay que corregir. Y si lo llegaran a tener, pues tienen su estrellita, que es una placa donde cualquier tipo de empresa, cualquiera, que esto también es importante, sea una farmacia, sea una escuela, sea un consultorio, sea una librería, sea una panadería, cualquiera que tenga esta connotación de un ente comercial, e inclusive eh, traspolarlo al esquema público, también el gobierno como persona jurídica colectiva, por supuesto que debe poner el ejemplo al interior de cada uno de los organismos que representa. Y bueno, la experiencia en Argentina verdaderamente es maravillosa y felicitarte por este esfuerzo de la línea nacional de base en empresa y derechos humanos. Ojalá pudiéramos tener acceso al documento, si es posible, si se tiene que comprar, si hay alguna liga, etcétera. Creo que nos va a ayudar muchísimo para tener un marco de referencia de qué es lo que debemos de hacer. Si es que antes que nada, muchísimas felicidades. No sé si alguien quisiera hacer el uso de la voz, si alguien quisiera dirigir alguna pregunta a Mariana, lo puede hacer habilitando su micrófono. Tenemos a Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Sí, muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Sergio, y muy buena noche a todas y todos. Realmente es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, lo toco, incluso voy a decir algo, lo hemos llevado en amparos en el caso mexicano, ¿no? Sobre esta protección, sobre lo que viene siendo, digamos, esta eficacia horizontal hacia los derechos fundamentales como parte de esta teoría, ¿no? O de la misma teoría constitucional, ¿no? Al reconocer la protección de los derechos humanos. Y esto va relacionado con las violaciones que se dan a derechos humanos, ¿no? Que retoman el modelo alemán y que también tienen como un eje particular, si no mal recuerdo, el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que ya se hacía alusión sobre el recurso sencillo, el recurso rápido, el recurso efectivo, pero cuando se actúa, cuando las personas, ¿no? Habla como personas, pero en general actúan ejerciendo funciones oficiales, es donde se empieza a aplicar, digamos, estos mecanismos de control constitucional, si lo queremos ver así, para este cumplimiento, ¿no? Entonces, digamos, en el contexto mexicano, actualmente los escenarios son muy difíciles, ¿no? Por todo lo que se está suscitando en el país, dentro del contexto político, que no hay inversiones, los pocos, ¿cómo se llama? Empresarios ya salen empieza a haber ¿cómo se llama? Los capitales empiezan a tener una fuga, ¿no? Y que esas fugas pueden representar una violación a los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, hay que también empezarlo a ver o hay que empezar a materializarlo en el sentido que si están afectando un derecho humano, el Estado, en su forma de actuar, podría estar violando otro tipo de derechos humanos, ¿no? Porque te puede decir, bueno, pues vamos, si se está haciendo esto, pues vamos ¿cómo se llama? A nacionalizar, ¿no? Empresas. Y ahí vendrían violaciones a derechos humanos viéndolo desde el origen que en el contexto que está pasando esta situación. Y hago esta precisión porque, digamos, sobre los mecanismos de defensa,
nos ha tocado, ¿no? Por juicios de amparo en México, solicitar, ¿no? El amparo a a universidades, a empresas, cuando violan un tema de derechos humanos, que esas son de las pocas cosas que son efectivas, ¿no? Dentro de esta eficacia horizontal, ¿no? A los derechos fundamentales y que sí han sido como estos medios de defensa. Solamente lo quería comentar así, tomando en consideración lo que acabas de decir, que me parece ideal, ¿no? Y sumando toda esta esfera, ¿no? Muchísimas gracias, Mariana. No, gracias, Rodrigo. Y un poco para complementar y lo que contaba Sergio, ¿no? Parece que hay que tomar, digamos, dos cuestiones. Cuando uno va, no sé si también, si ustedes saben, aparte del foro global sobre empresas y derechos humanos, hay un foro regional sobre empresas y derechos humanos, que en lo particular, en 2023, a mí me tocó ir a hablar al foro global. eh, y he participado desde 2017 a los foros regionales. En lo particular, me parece que las discusiones y, y porque tenemos el mismo contexto, tenemos hasta la misma idiosincrasia, es mucho más enriquecedor el foro latinoamericano, digamos. ¿Por qué? Porque compartimos problemas en común, ¿no? Entonces, que las discusiones nuestras tal vez no son las mismas que es lo que pasa en el foro global, ¿no? Eh, mm, y entonces en esto siempre se habla de, como lo que, por eso quería rescatar lo que decía Sergio, las grandes empresas, en los foros se habla solo de las multinacionales, y la realidad es que cuando tanto los principios rectores le habla a todas las empresas. Y sabemos que por lo menos Argentina tiene el 93% de sus empresas son pymes, son pequeñas y medianas empresas, son familiares. Entonces, claramente que esas empresas, su esfuerzo tiene que ser otro, hay que reconocerlo y como un poco lo que decías vos, tal vez no le ponen el nombre que gestiono o respeto a los derechos humanos, pero cuando uno los ayuda, lo puede visualizar, tiene una pequeña, el esfuerzo que está haciendo en ese respeto a los derechos humanos. Entonces, me parece valorar eso. Y por otro lado, Rodrigo, sí es difícil, no es una temática que hoy por hoy esté, digamos, adentrada. Y lo que nosotros, digamos, y no solamente en el sector privado, es el Estado, el sector estatal. Nosotros cuando hicimos el relevamiento en la línea nacional de base, muchos, digamos, de los funcionarios no conocían los instrumentos, o sea, no conocían las líneas directrices cuando Argentina estaba adherida desde el año 97, ni hablar de los principios rectores. Entonces, quienes estaban instrumentando o elaborando políticas públicas no tenían idea de estos instrumentos. Entonces, si nosotros estábamos siendo, bueno, de coherencia política, claramente no iba a haber esta coherencia política porque había un desconocimiento de los instrumentos. Pero algo más triste, que a lo largo de todos, de todo este tiempo que venimos diciendo, es que en realidad, si hay una empresa que vulnera derechos humanos, hay un Estado municipal, provincial o nacional que no hizo los controles efectivos al momento donde digamos, se hace evidente estos incumplimientos. Creo que en materia ambiental, y que un poco vos contabas, Sergio, que estaban trabajando con esto, es donde es más evidente, porque en muchos casos saben que hay empresas que están operando sin estudio de impacto ambiental previo, sin certificados de aptitud ambiental. Entonces, ahí, y que justamente los temas ambientales son parte de esta agenda, pero ahí el Estado las dejó actuar sin tener lo que la norma, por lo menos en materia ambiental, exige. Entonces también se da esta paradoja, ¿no? Las empresas lo hacen porque no hay el Estado, quien tiene el poder de policía, para, digamos, justamente evitar y decirles, señores, esto no puede seguir de esta manera. Entonces, y también, como les decía, no es el enfoque sancionador que tienen estos instrumentos. Las normas, creo que tanto México, Colombia, que hay de todos los países, nosotros tenemos normas justamente para sancionar porque el daño ya está.
En Argentina, con la modificación del Código Civil, nosotros tenemos justamente, hay un enfoque preventivo también del daño y lo tenemos incorporado en el Código Civil. Pero en definitiva, cuando el daño se produce o se produjo, y bueno, todos estos instrumentos fracasaron. Justamente lo que hay que abogar y hacer esta incidencia es para que esto sea de antemano, esto sea preventivo, esto prevengamos estos impactos. Los impactos los vamos a tener, pero gestionémoslo para minorarlo, para que no se realicen. Y lo último para contarles, en Argentina sí se está dando un proceso de inversiones que es a través del RIGI, que es un régimen de inversiones. Y justamente en distintas conversaciones, eso quedó en manos de las provincias receptoras en cuanto a los estándares y exigencias que se hagan de acuerdo, digamos, a lo que cada provincia, no va a haber no hay una exigencia, digamos, a nivel nacional, sino que va a ser cada provincia quien les va a exigir nosotros tenemos ley marco en materia ambiental, pero a su vez la provincia tiene sus propias normas. Bueno, son las provincias las que les van a exigir estos estándares, ¿no? Un poco para mostrarles que no hay plan, no se está aplicando y queda en manos de las provincias. Mariana, rápidamente nada más, tú sugieres como una forma de poder iniciar, digamos, este contacto de derechos humanos y empresa a través de compliance, que señalaste que era una figura interesante. En México tenemos un antecedente que cuando se habla de la responsabilidad de las personas morales, o sea, que las personas morales pueden cometer delitos, no, que las empresas pueden realizar actos delictivos, no la persona física, sino las empresas, que Las una personas forma de jurídicas. exonerar la responsabilidad a los representantes legales es precisamente el compliance, en un sentido de verificación, de auditoría, de prevención, principalmente de prevención. Y eso es al interior de las empresas. Y a lo mejor sería una forma de iniciar una cultura responsable, independientemente del marco legal que pudiera existir al respecto de obligatoriedad, pero por lo menos aquí hay un beneficio. No quieres tener responsabilidad penal tú como dueño de una empresa, pues entonces vigila, genera auditorías, ya en un esquema de verificación para que en el caso de que hubiera algún tipo de ilícito, pues, veamos la persona física que haya cometido esa conducta en particular, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario y después, si me permites, estaría la doctora Rocío Rico. Sí. Ok, buenas noches a todos. Enormemente, doctora, primero felicitarla. Yo creo que ya lo dijo el doctor Rabiela, lo comentó también el doctor Rodrigo. Es una parte muy de sensibilización. Y yo creo que hablando de las empresas, me parece una aportación muy buena la que comentó el doctor Sergio en hacer ese distintivo, porque yo no percibo ahorita que haya un indicador, por ejemplo, a empresas pequeñas, medianas o grandes deudores o grandes, ahora sí, empresas mayores, propiamente dicho, que se clasifican aquí en nuestro país así, medianas, pequeñas y grandes, y no veo un indicador que podamos por el órgano, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde diga, ¿sabes qué? Estás en el top, ¿no? Estás dentro de los estándares de cumplimiento en materia de derechos humanos, no estás. Y más allá de sancionarte, pues, y más allá de una recomendación por la parte sensible, pues hace necesario que para calificarte, ¿verdad? En un indicador que comprenda ciertas reglas, porque hay que formar un indicador, ¿verdad? Con ciertos, ahora sí, matices matemáticos y valorativos y todo eso para darle esa métrica y esa, ahora sí, puntuación de decir, estás cumpliendo o no cumpliendo con los estándares de derechos. Y ya algo muy importante, yo creo que somos más reactivos con todo respecto que proactivos, ¿no? Y la parte preventiva, pues es sumamente importante. Eso por una parte. Y no solamente extenderlo en el ámbito privado, sino que veo también una falta en el ámbito de las empresas públicas, porque hablo de órganos
desconcentrados, organismos descentralizados, empresas de participación estatal, mayoritarias, de todo tipo, tanto en el ámbito público como en el privado. Yo creo que tenemos allí áreas de oportunidad de establecer más allá de una guía, porque la guía pues sí está muy bonita en los derechos humanos, pero ahora habría que aplicar un indicador que dice, oye, pues te tengo que calificar, ¿no? Como toda, te tengo que evaluar, te tengo que supervisar y vamos a ver en qué escala estás o del 1 al 10, en dónde estás ubicado, pues para que fortalezcas precisamente o erradiques esas áreas de oportunidad. Me parece excelente las aportaciones y nos hace falta, yo creo que esa implementación. Es cuanto, doctora, y felicidades, enhorabuena. Muchas gracias. Un poco para complementar, a ver, hoy por hoy, doctora, se discute, ¿no? El tema de la certificación. Hoy por hoy no hay una certificación. eh, y a ver, en algún momento he estado en discusiones, el por sí, el no, y realmente es muy difícil porque cuando nosotros hablamos se habla de toda la cadena de suministro, digamos, pensamos que piensen que esto le habla a toda su cadena de suministro y cómo alguien va a estar certificado y puede decir que y no tiene trabajo infantil en la cadena y si en ese momento aparece un niño en las inmediaciones, como nosotros tenemos los casos de la yerba mate, que está bien, no trabajan, pero vienen con sus padres a dejar las hojas para hacer el procesamiento. Y ahí esos chicos no pueden estar ahí porque hay un montón de riesgos. Digo, es bastante complejo, se discute el tema de la certificación. Hay sí muchos instrumentos para hacer las autoevaluaciones de las empresas en el cumplimiento digamos, del respeto a los derechos humanos. Sí, sí el compliance, hay dos vías y después de los años para las empresas, y como decimos, hablando en el lenguaje de empresas, ¿no? Hay dos vías. Una puede ser compliance, que es la puerta, digamos, para ingresar y es el cumplimiento de las normas, y tanto en materia penal, pero también en los propios procesos internos, ahí se pueden escribir, se pueden establecer y ahí evaluar y hacer su check si se está cumpliendo. Y como les dije, la otra entrada es a través de todas las gerencias de sostenibilidad. A través de la gerencia de sostenibilidad, y no me quiero extender en esto, pero tiene como tres, la sostenibilidad es, bueno, sí, el tren Maya lo he leído como, sí, cómo se construyó, pero a su vez todas las críticas que tuvo, ¿no? En esto y los impactos que estaban asociados, esos, digamos, de la lectura, no quiero hablar de algo que no, que solo fue por lecturas, ¿no? De las críticas, pero digo, a través de las gerencias de compliance, perdón, de sostenibilidad, la sostenibilidad tiene uno de sus tres vértices, es, digamos, la cuestión social, la económica y la ambiental. Cuando hablamos de la social, en ese aspecto es donde se incluye el respeto a los derechos humanos. Entonces, por esa vía, por la pata social en materia de sostenibilidad, se hace justamente esta evaluación de impactos o de riesgo y a su vez, si se toman estándares, por ejemplo, reportar en estándares GRI, que también tiene derechos humanos, esos reportes tampoco son certificables. O sea, se reporta, se publican, pero no hay una certificación como si fuesen las normas ISO, que hay certificación. De hecho, hace mucho tiempo, y no sé si tampoco me quiero extender, pero había una norma ISO, la 26000, que hablaba de estos temas y hablaba de la sostenibilidad. Fue discutida por muchísimos países, se adoptó con el apoyo de muchos países, pero no es certificable. Entonces, sí, como norma, es muy interesante esta ISO 26000, pero no es certificable. Y el lenguaje empresarial lo que quieren es que se certifique. Digamos, en derechos humanos, digo, es un poco discutible que una empresa tenga, decir, bueno, cumple absolutamente todo y quién da esa certificación y que, por ejemplo, después
se advierta que esa empresa vulneró el derecho a la intimidad de uno de sus trabajadores, por ejemplo, vulneró normas laborales, ¿no? Dentro de un trabajador que tal vez para justamente, como decimos, para lo exterior, sí, perfecto, cumple, pero internamente está vulnerando derechos humanos. Entonces creo que eso es, hoy por hoy se discute, ¿no? En esto de tener esta certificación de cumplimiento en derechos humanos. Mariana, muchísimas gracias. Comentábamos antes de iniciar la sesión que te tuviste que trasladar a la oficina de tu esposo para estar con nosotros en esta sesión. Son las 11:14 de la noche. Ahora Sí. tenemos a nuestros queridos amigos de Argentina y de Colombia, Ecuador, que se conectan a hora diferenciada de México. Ya va a ser casi medianoche en Argentina, así es que no queremos abusar más de tu participación, nos quedamos con esta gran inquietud. Vamos a seguir profundizando en el tema. Si nos puedes compartir los documentos que comentamos, pues los vamos a agradecer muchísimo. Y bueno, pues nuestro agradecimiento, nuestro afecto, nuestro reconocimiento por el hecho de que hayas estado con nosotros desde Argentina como una gran experta en la materia, con tantos años que has trabajado este rubro a nivel nacional e internacional. Y pues enhorabuena y de veras, muchísimas gracias, Mariana, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Estos espacios, la realidad es que enriquecen y que constantemente uno está aprendiendo en este intercambio o por lo menos en lo personal, para mí es muy enriquecedor. Así que también otra vez, Sergio, y a todos los que han participado, muchas gracias, a disposición. Último, es gratuita, después les voy a pasarles compartir la página de la Defensoría. Hay material, tenemos videos que nosotros realizamos. De capacitación que son muy cortos, pero que digamos son generalizados, que los pueden, digamos, ver cualquiera en el marco del proceso. Tenemos el micrositio de la línea de base, es todo gratuito, está a disposición el material, lo puede utilizar cualquiera y tenemos la idea de marzo-abril del 2026 ya hacer una actualización de esta línea de base porque nosotros tuvimos muchísimos cambios normativos, muchísimos. Entonces, esta línea de base es una foto para un tiempo determinado. Entonces, la idea es hacer una actualización con la nueva normativa, con la que ya ha quedado derogada. Entonces, tenerla para marzo-abril actualizada en cómo es la foto a esa fecha. Así que otra vez, muchísimas gracias. No, al contrario, creo que esto nos va a ayudar muchísimo para nuestras líneas de investigación, todo lo que podamos hacer y los que tengamos alguna pequeña empresa, sea un consultorio, sea un despacho, sea cualquier actividad, creo que debemos de empezar nosotros mismos para empezar a concientizarnos como personas que ofrecemos servicios con este enfoque de derechos humanos e ir permeando en macro, hacer una suma de voluntades. Mariana, pues muchísimas gracias, muy buenas Sí, estoy noches. escribiendo que me están pidiendo mi correo. Ahí está, ahí se los dejé. Así Excelente. que a disposición. Muchísimas Cualquier consulta sin formalidades, ahí lo hago, es lo que me gusta y es parte de mi trabajo. Así que a disposición lo que necesiten para consultas, para materiales, porque tenemos también mucho material que les puedan ser de utilidad para las investigaciones. Así que lo que necesiten a disposición. pues nuevamente nuestro afecto y nuestro respeto, Mariana. Muchas gracias y a todos y a todas, muchas gracias. Igualmente para ustedes, que tengan buena jornada, ustedes que tienen 3 horitas más. Muchas gracias. Muy buenas noches. Adiós, ¿eh? Gracias. Buenas noches. Chao, chao.